Buenos días. A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de webinars Guerra Rusia-Ucrania, Estrategia y Operaciones en los dominios terrestre, naval y aéreo. Actividad conjunta de nuestra Casa de Estudios con las academias de guerra de las instituciones de la Defensa Nacional. Saludamos a las autoridades de gobierno, de la ANEPE y de las instituciones de la Defensa Nacional que nos acompañan en esta actividad. Hoy, junto con la Academia de Guerra de la Armada de Chile, realizaremos la tercera y última sesión de este ciclo de webinars denominada El Dominio Naval. Les recuerdo que durante la exposición, los micrófonos y video de quienes están conectados por la plataforma Zoom estarán apagados. No obstante, tendrán la posibilidad de realizar preguntas en el icono Preguntas y Respuestas, de manera que sus consultas puedan ser contestadas en la ronda de preguntas una vez finalizadas las respectivas exposiciones. A continuación, dejo con ustedes al profesor de la ANEPE, señor Miguel Navarro Mesa, quien se desempeñará como moderador de este seminario. Muchas gracias. Muy buenos días. El conflicto en el Cáucaso, la invasión de Rusia a Ucrania, se acerca a su sexta semana. Ha sido el conflicto entre estados probablemente más largo, o entre estados importantes, probablemente más largo desde el término de la Guerra Fría y quizás desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Una importancia estratégica fundamental, ha tenido además en más de una oportunidad y quizás todavía no superado al mundo cerca de un conflicto generalizado, un conflicto global que podría derivar en un conflicto nuclear. Esto no es alarmismo, estas son realidades. Y en esta lógica, considerando la importancia de este conflicto, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos ha organizado estos tres webinars relacionados con la guerra en sus dominios terrestres, su dominio aéreo y ahora en su dominio naval. Este tema es particularmente relevante porque hay una muy fuerte implicancia geoestratégica de dominio marítimo en este conflicto. Una constante de la historia rusa ha sido su expansión hacia obtener buenos accesos al mar. Una gran limitación de Rusia, de la Unión Soviética y de Rusia nuevamente como gran potencia mundial ha sido la dificultad de tener acceso fácil a los mares. Siempre geográficamente Rusia, la Unión Soviética y Rusia hoy día ha estado constreñida. Y en el caso del Mar Negro es particularmente importante, y fue muy importante además durante la Guerra Fría, porque durante la Guerra Fría el Mar Negro y por proyección el Mediterráneo fue un escenario de confrontación geoestratégica sumamente relevante entre Rusia o la Unión Soviética y Occidente. Los encuentros entre la flota rusa del Mediterráneo, cuyo acceso era básicamente a través del Mar Negro, y la sexta flota norteamericana durante periodos álgidos de la Guerra Fría, son hoy día parte de la historia de ese largo conflicto. Y eso, por supuesto, destacó enormemente la importancia estratégica de la presencia soviética y rusa hoy día en el Mar Negro, como acceso al Mediterráneo. Y así que desde este punto de vista, el análisis del dominio naval es lo que nos convoca hoy día, y para estos efectos tenemos los presentadores de la Academia de Guerra Naval de la Armada de Chile, el almirante Ronald McIntyre y el capitán de fragata Federico Cavada, cuyos currículum aparecen en pantalla en este momento. Y sin más, los dejo a ellos con la palabra. La presentación. Muy buenos días, saludos desde Viña del Mar a todos los que están uniéndose a este webinar, y quiero agradecer especialmente a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos por habernos invitado a compartir algunas reflexiones con respecto a lo que son las principales operaciones y temas relativos a estrategia en el presente conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a iniciar esta presentación con algunos conceptos generales. Vamos a ver también las características del teatro marítimo, la flota del Mar Negro, que es un elemento fundamental de análisis en este espacio, en esta conferencia, las capacidades navales que tiene Rusia y Ucrania, las estrategias marítimas de estos países beligerantes,
y las operaciones que se han realizado desde el inicio de las hostilidades hasta la fecha, además de algunas operaciones que también se encuentran realizando tanto Rusia como la OTAN en el Teatro Nexus, cerca del Teatro de Operaciones en el Mediterráneo. Para terminar con algunas reflexiones finales. La estrategia, su teorización, su conceptualización parte aproximadamente hace unos 125 años atrás. En pantalla muestro algunos de los exponentes más importantes, estrategas marítimos, desde el almirante Mahan de Estados Unidos, el almirante Castec francés, Sir Julian Corbett del Reino Unido, y más contemporáneos, el almirante Gorshkov de la Unión Soviética, Geoffrey Teal, Ken Booth y el profesor Milan Bego, que creo que son los exponentes contemporáneos más importantes con respecto a este tema. Ellos han abordado la estrategia marítima de distintos ángulos, pero al final se llegan a ciertas conclusiones que son comunes. Lo primero es el propósito. El propósito de la estrategia marítima es lograr el control del mar. Pero no solo por obtenerlo, sino que para usarlo en beneficio propio. Una vez que el mar se logra controlar, se emplea para crear efectos en tierra que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la guerra, de manera de asegurar la victoria. Normalmente el más fuerte va a buscar rápidamente obtener el control del mar y el bando más débil va a negarle el uso, que es lo que estamos viendo ahora. Con respecto a estrategia, y lo vimos también en nuestras conferencias anteriores, siempre hablamos de los objetivos, los modos, las formas, los recursos y los riesgos que se deben emplear para poder complementar las maneras o los modos en que yo puedo obtener ciertos objetivos con los recursos disponibles y asumiendo los riesgos correspondientes. Es lo mismo para lo que es la estrategia marítima, es decir, nuestro objetivo es controlar el mar, tenemos ciertas fuerzas navales disponibles y diseñamos las operaciones a través de estos métodos para poder lograr este objetivo que es el control, asumiendo los riesgos, tanto la misión y la fuerza, que son parte inherente de lo que son las operaciones militares. Además, este control marítimo tiene ciertas características. Decimos que es relativo, que es incompleto, que es imperfecto y que es dual. Relativo en cuanto a que se puede controlar por un tiempo determinado, local, porque puede ser controlado en un espacio físico determinado. Es relativo también por su alcance, es decir, va a depender de cuál es el uso que le queremos dar a ese mar. También depende del efecto estratégico que queremos producir con la obtención del control del mar y también con la real necesidad de obtenerlo. Decimos también que es incompleto porque nunca se va a lograr en su totalidad. Incluso hoy vemos como Ucrania, a pesar de que tiene su capacidad y sus fuerzas navales casi absolutamente anuladas, sigue, incluso con cierto éxito, negándole el uso al mar. Y lo vimos, por ejemplo, en esta operación que hubo en el puerto de Berdiansk, donde una unidad anfibia rusa fue hundida. También decimos que el control del mar es imperfecto, porque también el mar es empleado por terceros actores, aparecen los neutrales. Y nos referimos a que es dual porque es un fin y al mismo tiempo un medio para un fin. Es decir, buscamos el control del mar como fin, pero ese fin va de la mano con los efectos que queremos producir posteriormente en tierra para obtener la victoria en la guerra. También definimos los objetivos de la estrategia marítima, que son 4, clásicamente: la fuerza, la posición, las comunicaciones marítimas y el territorio. La fuerza es la capacidad militar principal de un Estado que opera en el mar, sobre, en y bajo el mar. La posición nos referimos como el lugar geográfico en el cual esta fuerza se apoya para obtener posteriormente el control del mar. Debe tener una buena posición geográfica en el teatro, debe tener autonomía logística y también capacidad de autodefensa. Las comunicaciones marítimas
las materializamos por los puertos, buques mercantes, almacenes y por sobre todo la carga que se mueve por mar y que permiten la supervivencia económica de un país, como también permiten sobrellevar el esfuerzo de las operaciones durante la guerra. Si no hay carga, no hay comunicaciones marítimas. Y el territorio es el espacio físico terrestre soberano de un Estado. Estos objetivos son tanto propios como adversarios, y por lo tanto voy a tener una actitud estratégica sobre ellos, ofensiva o defensivamente, dependiendo de la situación estratégica que se veía en el conflicto. Para yo poder accionar sobre cada uno de estos objetivos de la estrategia marítima, para poder después asegurar el control del mar, tengo operaciones que se desarrollan y que de alguna manera son la materialización de estos métodos por los cuales trato de obtener el control del mar. Las operaciones navales las ejecuto tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, en todo el espectro del conflicto. Acá muestro, de acuerdo a lo que es expuesto por el profesor Milán Bego, las operaciones navales que se desarrollan, de acuerdo a su propósito, en un conflicto armado. Y vemos que son básicamente la destrucción de la fuerza enemiga en puerto en la mar, la realización de operaciones anfibias, la destrucción de instalaciones costeras, el ataque al comercio marítimo adversario, proteger el propio, destruir las fuerzas nucleares estratégicas marítimas adversarias. Cuando hablamos de las fuerzas nucleares estratégicas marítimas nos referimos a la capacidad que los dan los submarinos balísticos nucleares que tienen capacidad de lanzamiento de misiles intercontinentales con cabeza nuclear, y también proteger las propias y apoyar a las fuerzas terrestres. Esas son en general las operaciones que realizan las fuerzas navales en tiempo de guerra. Y vemos que, lo destacado en rojo, todas estas ya se han realizado durante las operaciones en este conflicto, salvo las de característica nuclear. Ahora, en tiempo de paz, y de acuerdo a la doctrina marítima británica, que también es parte de la OTAN, en el conflicto baja intensidad y en tiempo de paz desarrollamos operaciones que están relacionadas con lo que es seguridad marítima y cooperación internacional. El profesor Ken Booth define y clasifica las actividades de la Armada, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, en tres categorías: lo que es la parte del ámbito militar, el ámbito policial y el ámbito diplomático. En cuanto a seguridad marítima, más relacionado con la parte policial y militar, las fuerzas navales normalmente apoyan a asegurar la soberanía e integridad territorial del país, proteger a su comercio marítimo, oponerse al crimen internacional, asegurar la libertad de navegación, obtener inteligencia, efectuar operaciones de asistencia humanitaria y mitigación de desastres, como también evacuar a no combatientes. En azul estoy colocando las operaciones que hemos detectado que se han realizado en los teatros contiguos por parte de la Armada rusa y también por parte de armadas de la OTAN. En cuanto a lo que son operaciones relacionadas con cooperación internacional, vemos que son las de influencia y apoyo a intereses nacionales, de prevención de conflictos, de disuasión estratégica, es decir, tener permanentemente en patrullas los submarinos nucleares balísticos, operaciones de disuasión convencional, operaciones de aseguramiento de confianza, de coerción, de contención, la presencia naval, que es bastante importante, que se desarrolla permanentemente, el mostrar la bandera, operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento estratégicos que son especialmente destinados a detectar las áreas de patrulla de los submarinos nucleares adversarios. ¿Claro? Operaciones de cooperación militar y operaciones de estabilización en conflictos de baja intensidad. Cuando nos referimos al teatro, el teatro podemos ver que es un teatro bastante estrecho, contenido, cerrado, en el cual hay dos países que tienen las llaves de acceso. Uno es Turquía, el cual después de la Convención de Montreux del año 1936 se le entregó la soberanía sobre los estrechos, Bósforo y Dardanelo, y además es el país que en caso de conflicto regula la entrada de buques de guerra hacia el Mar Negro. Turquía ya reconoció un estado de guerra entre Rusia y Ucrania, por lo tanto ha restringido el acceso
a unidades especialmente rusas, y solamente, de acuerdo a la convención, pueden ingresar al Mar Negro buques que están retornando a sus bases. Solamente. Rusia, en cambio, cerró por fuerza el estrecho de Kerch, y en estos momentos solamente pueden acceder al Mar de Azov buques que hayan sido autorizados por las fuerzas navales rusas. Los principales puertos ucranianos son Odessa, que es el principal puerto, Mykolaiv, Kherson, Berdiansk y Mariupol. También es importante mencionar la isla Smini, que fue una de las primeras acciones que se ejecutaron durante la guerra, cual fue capturada por las fuerzas rusas. Y los puertos en Crimea, que están bajo control ruso, los más importantes son Euratropia, Sebastopol, Yalta y el puerto de Kerch, que está vecino a su estrecho. Ahora, ¿cuál es la importancia estratégica? De alguna manera, el profesor Navarro ya lo acaba de mencionar. Es la necesidad de Rusia de tener un acceso hacia Aguascalias, y como vemos la conformación del territorio ruso, esto es bastante difícil. Vemos que en el Mar del Norte, en la parte norte, perdón, el Mar Blanco y el Mar de Barents, tenemos que los accesos tanto desde los puertos de Arcángel y de Murmansk, que son las bases navales más importantes rusas, en el área es tremendamente difícil poder acceder hacia el mar de Noruega, debido a que en invierno se mantiene todo esto congelado. Y además, las unidades, tanto submarinos como fuerzas de superficie rusas, deben pasar lo que se denomina el gap, que es el espacio que hay entre el Reino Unido e Islandia, donde incluso hay arreglos de sonoboyas fijos que están en el fondo, que detectan el paso de submarinos hacia el Atlántico. De la misma forma, si quieren salir a través de Leningrado o de Kaliningrado, también tienen que pasar por el Mar Báltico. También hay problemas de condiciones meteorológicas adversas en invierno, y están rodeados por todos los países de la OTAN, aparte de Finlandia y Suecia. Entonces es difícil el acceso. Por lo tanto, la salida que tienen desde el Mar Negro hacia el Mediterráneo a través de los estrechos es muy importante para poder cumplir con su objetivo estratégico. Y vemos cómo entonces Rusia, de alguna manera, reveló su intención de capturar casi la totalidad de la costa norte del Mar Negro y lo que es la costa del Mar de Azov. Y vemos cómo al día del 24 de marzo, vemos cómo efectivamente se ha unido la región del Bas con todo lo que es la parte este de la península de Crimea, y quedando pendiente, que creo yo que ha sido producto de la resistencia ucraniana, la captura de la parte más occidental, hasta llegar al puerto de Odessa. La flota del Mar Negro es un protagonista muy importante, tiene una connotación política y militar que de alguna manera ha sido también una de las causas del conflicto que existe en este momento entre Ucrania y Rusia. Ha tenido participación en distintos conflictos, fue fundada en 1783, ha participado en guerras napoleónicas, la guerra de Crimea, Primera, Segunda Guerra Mundial, la anexión de Crimea. Tiene gran prestigio y una gran experiencia de combate. Posteriormente, después de la desintegración de la Unión Soviética, hubo un decaimiento en la flota, y en 1992 pasó a depender en gran parte de Ucrania, lo cual produjo una cierta molestia en mucha gente oficial y gente de mar que eran de descendencia rusa, lo cual llevó a ciertos acuerdos. Se formó primero una flota combinada con bandera todavía de la Unión Soviética, pero poco a poco los rusos fueron tomando el control. En 1997 se parte firmando los primeros acuerdos, hubo una cesión de Sebastopol. En 2009 Ucrania solicitó que la flota abandonara la base naval en Crimea antes de 2017, y presentaron las primeras fricciones. Hubo un nuevo acuerdo de cesión hasta el 2042, hasta el 2014, donde Rusia anexa Crimea. Y obviamente que Rusia tomó casi el control completo de lo que fueron los medios navales y bases de la península. Ahí Ucrania fue despojada en gran parte de su poder naval. Por esta razón, el año 2018,
Este país desarrolló la nueva estrategia de las Fuerzas Navales de Ucrania hasta el 2035. Aquí se propuso desarrollar capacidades en respuesta a la amenaza rusa y pidió la asesoría de Occidente, específicamente de expertos europeos, de la OTAN y de Estados Unidos, de manera de tener una doctrina, organización, entrenamiento, material y personal entrenado con infraestructura que de alguna manera fuera interoperable con unidades de la OTAN. También, como mencionaba también el profesor Navarro, las fricciones que han existido dentro de lo que es el Mar Negro no son nuevas. Ya acá hay un ejemplo, en 1988, unidades rusas o unidades soviéticas de esa época abordaron a destructores que pertenecían a la sexta flota norteamericana y que se encontraban ejerciendo operaciones de libertad de navegación. En 2017, el destructor americano Porter fue sobrevolado agresivamente por aviones de combate ruso. Y el año pasado, una fuerza de tarea de la OTAN ingresó al Mar Negro, compuesto por un destructor norteamericano, el Laboon, el destructor británico Defender y la fragata Evertsen de Holanda, donde fueron constantemente vigilados por unidades de las fuerzas navales rusas. Incluso el Defender, cuando ejerció su derecho de paso inocente en cercanías de Crimea, se le disparó por la proa, por unidades rusas, unidades de superficie, y además aviones de combate lanzaron bombas en cercanías de este buque. Así que los conflictos entre la OTAN y Rusia en el Mar Negro no son nuevos. En cuanto a las capacidades de los países, en especial las capacidades rusas, vemos que obviamente que es abrumadora. O sea, tenemos unidades que van desde cruceros antisuperficie muy poderosos hasta submarinos de clase convencional. Acá lo importante yo creo que es mencionar la capacidad que han tenido estas unidades, incluso algunas de ellas de tamaño bastante menor, del misil y el sistema de misil Kale, porque les da una capacidad y una versatilidad enorme con su gran alcance y capacidad de atacar blancos en tierra. Estos misiles pueden ser lanzados desde unidades de superficie, como submarinos, como también desde tierra. También vemos que la capacidad anfibia de Rusia fue aumentada notoriamente a principios de febrero con el refuerzo de 7 unidades anfibias y un submarino. Acá vemos también imágenes del buque anfibio clase Tapir Orsk, que fue destruido en el puerto de Berdiansk. Vemos fotos con el buque ya hundido, y además podemos ver a 2 unidades anfibias clase Ropucha que también están dañadas y que van saliendo del puerto una vez que se realizó el ataque. ¿Ya? Así que la capacidad general de esta flota balanceada, esta flota del Mar Negro rusa, es bastante potente. Otra interesante suma de capacidades fue la instalación de misiles de defensa a costa, sistema Bastion, que le da la capacidad de poder defender desde tierra el acceso de ciertas unidades de superficie a mares controlados por Rusia. La semana pasada se detectó el uso de estos misiles en ataques contra blancos en tierra en la cercanía de la ciudad de Odessa. Es una cosa importante y una novedad que no lo habíamos visto anteriormente. Y como les dije yo, esta capacidad de lanzamiento de los misiles Kale, porque pueden acceder a completo a todo el territorio de Ucrania por su alcance, pueden tener capacidad nuclear. En estos momentos hemos detectado solamente la capacidad convencional, y efectivamente han sido recurrentes los ataques lanzados desde unidades de superficie rusas hacia blancos en tierra ucraniana. En cuanto a las capacidades de Ucrania, muy disminuida. La unidad principal, una fragata clase Krivak, fue hundida por su propia dotación en el puerto Mykolaiv, y en este momento está compuesta básicamente por patrulleros muy pequeños, con muy baja capacidad ofensiva, y que efectivamente no han podido salir del puerto. A esto hay que sumar también de que ahora Ucrania está empleando minas, baterías de defensa a costa con el misil Neptune, con alcance aproximado a 300 kilómetros, y también el uso de drones con capacidad
y armamento. En general podemos decir entonces que Rusia, pese a contar con una supremacía marítima evidente y probada al principio, actuó contundentemente sobre la fuerza naval ucraniana y obtuvo rápidamente el control del mar, empleando el bloqueo, es decir, atacó las unidades en el puerto, impidió que ellas salieran a disputar el control del mar y logrando el control, yo creo, diría que a las 24 horas había iniciado el conflicto. Pero simultáneamente también realizó operaciones de ejercicio del control del mar, o sea, actuó sobre la línea de comunicaciones marítimas ucraniana, bloqueó el acceso a Odessa, al acceso mercante, capturó una isla que la pudo ocupar como posición en la isla Serpiente, Osmini, cerca de los accesos hacia Odessa, bloqueó el estrecho de Kerch y posteriormente actuó sobre el territorio ucraniano afectando una operación anfibia en cercanía de Mariupol en apoyo a la ofensiva terrestre que estaba realizando desde la región del Donbass, y además ha efectuado 2 demostraciones anfibias en cercanías de Odessa, lo cual de alguna manera ha amarrado fuerzas ucranianas en la defensa de este puerto, impidiendo de que estas fuerzas sean desplegadas a otros lugares donde ha sido más urgente su necesidad. Y en forma permanente, gracias a la capacidad que les da el misil Caliber, han apoyado las acciones en tierra de forma permanente, hasta la semana pasada que se desarrollaron una serie de ataques a tierra. Además, entonces, Rusia está efectuando operaciones en tiempo de paz en su teatro vecino. Ha desplegado 2 grupos de acciones de superficie en el Mediterráneo, está realizando disuasión convencional con estas unidades. Lo más probable es que los submarinos rusos nucleares ya estén desplegados en sus áreas de patrulla y se están realizando las tareas de disuasión estratégica correspondientes. Ucrania, en cambio, está sin capacidad actualmente para disputar el mar, lo está haciendo casi como una guerra de guerrillas en este momento, pero ha tenido cierto éxito, empleando las minas, eventualmente se cree que está empleando minas en cercanía a los accesos al puerto, sobre todo en Odessa, la capacidad de defensa de costa que tiene en este momento con sistemas de lanzamiento de rocket, el sistema de misiles Neptune, los drones armados y eventuales acciones directas por parte de fuerzas especiales. La OTAN, insisto, en este teatro vecino, está realizando disuasión convencional. En este momento hay 3 grupos de batalla que están navegando en el Mediterráneo: el Truman de la Armada de Estados Unidos, el Charles de Gaulle de Francia y el Cabur, todos con su correspondiente escolta. Lo más probable es que ya sus submarinos nucleares están desplegados y están siendo protegidos, y también están efectuando en este momento operaciones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento para localizar los submarinos rusos. Ahora dejo con ustedes al comandante Cavada. Buenos días. Bueno, ahora la intención es abordar con un poco más de detalle las operaciones navales realizadas en esta guerra que, como decía el profesor Navarro, ya va a completar 6 semanas y no fue quizás como el mismo presidente Putin pensaba una guerra corta. Para analizar las operaciones navales vamos a subdividir el tema básicamente en las acciones de obtención del control del mar y además de negación de este control del mar a Ucrania. Vamos a hablar un poco del empleo del mar en beneficio propio, que es justamente el objetivo de controlar el mar, por emplearlo, y abordar la situación marítima de Ucrania, que es bien compleja y que merece nuestra atención sin lugar a dudas. Primero, entonces, para conversar un poco de la obtención del control del mar es necesario remontarse a algunos aspectos que ya mencionó el almirante McIntyre y particularmente a la ocupación de Crimea del año 2014. Ahí básicamente la marina ucraniana se reduce a menos de un 50% de su capacidad y los únicos buques relevantes son una fragata de la era soviética y una corbeta y el resto básicamente embarcaciones muy menores. Junto con eso, una vez efectuado de manera posterior ya y el año 2021, en el mes de octubre, la flota del Mar Negro comienza un intenso periodo de entrenamiento, uno de los cuales fue muy difundido por la Federación Rusa, que correspondió a ejercicios de proyección del poder naval en Crimea, con desembarcos anfibios a gran escala. Así que vemos una fuerza que primero se hizo presente de manera importante y posteriormente se entrenó para poder proyectarse sobre tierra. Hasta febrero del 2021 vimos un refuerzo que ya mencionó el almirante McIntyre con unidades anfibias y posiblemente un submarino kilo, es decir, una flota naval
que está creciendo y además se vio reforzada en el sector del Mar de Azov por algunas corbetas que cruzaron desde la flotilla del Mar Caspio. Al iniciarse el conflicto, aproximadamente el 24 y 25 de febrero, tal como ya se mencionaba en McIntyre, se produce un bloqueo físico del estrecho de Kerch, impidiendo el acceso al Mar de Azov. Y esto es bien interesante porque ya lo había hecho Rusia con anterioridad y emplea buques mercantes para llevar a cabo ese bloqueo física, no solamente con buques a distancia. Esta foto, que se aprecia en este sector de la pantalla, es sacada de Marine Traffic, de un software que permite ver los movimientos de buques mercantes en el área, y podemos ver esa gran aglomeración de buques, de los cuales acá podemos ver las banderas, y son un 79% bandera rusa, que se encuentran fondeados en ese sector, y además las que siguen en los porcentajes corresponden a banderas de conveniencia. Es decir, vemos ahí cómo, empleando su flota mercante, Rusia impide el paso al Mar de Azov inmediatamente una vez iniciadas las hostilidades. Por otro lado, vemos cómo ya van 5 buques mercantes que han sido atacados en el Mar Negro, y dichos buques, eso tiene un impacto no solamente sobre dichos buques en particular, sino que en la voluntad que tienen los marinos mercantes de moverse libremente por el Mar Negro, lo que además puede llegar a incidir incluso en seguros, etc. O sea, también hay una negación del uso del mar, no solamente desde el punto de vista estratégico-militar, sino que completamente desde el punto civil. Y para cerrar un poco lo que es control del mar, como ya se mencionó, la misma dotación ucraniana hunde su única fragata que estaba en condiciones de poder intentar algún nivel de disputa. Así entonces, estando en presencia de una fuerza que tiene el control del mar desde el comienzo, podemos hablar del empleo de este mar, que es justamente la finalidad, utilizarlo para contribuir a la maniobra conjunta. Los puertos de ambos sentidos se encuentran bloqueados y desde el inicio se emplea bastante el misil Calibre. Hay estimaciones de que ya se han efectuado cerca de 1000 lanzamientos sobre costa, apoyando al targeting conjunto en tierra y a la maniobra conjunta que está desarrollando Rusia en la ocupación de Ucrania. Junto con ello se produce la anexión de la isla Serpiente, que también ya ha sido mencionada y fue muy conocida por la defensa que hicieron los 13 ucranianos que se encontraban en la isla, y salió muy publicitado. Esa isla fue ocupada y puede ser utilizada para emplazamiento de misiles, como vamos a ver de manera posterior. El día 25 de febrero se realiza el desembarco anfibio, es decir, una proyección de fuerza en el sector de Mariupol, apoyando también la maniobra de avance por tierra con a lo menos 3 unidades anfibias. Y, por último y no menos importante, hay 2 grupos de tarea de superficie que se encuentran operando en cercanías de Odessa, sumado a entre 5 y 6 barcazas, que junto con haber efectuado bombardeo con baterías de 100 y 130 milímetros y misiles, además ya han efectuado a lo menos 2 demostraciones anfibias que tienen un impacto en la necesidad de Ucrania de divertir fuerzas para efectuar la defensa de costa. Con estos datos en mente podemos ver un poco en qué situación se encuentra desde el punto de vista marítimo Ucrania. Lo primero es que tiene la necesidad de efectuar una defensa que entendemos que es del nivel de brigada en este momento en Odessa, como su única capacidad de llevar a cabo una defensa de costa ante la presencia de una fuerza de tarea anfibia que está operando frente a dichas costas. Junto con ello ya efectuó ataques en cercanías de Berdiansk, o en el puerto de Berdiansk, que terminaron en el hundimiento de una barcaza y además en que fueran dañadas otras 2 barcazas. Todavía no hay claridad de cómo se llevó a cabo esto. Existe la posibilidad que corresponda al empleo del misil Tochka, que es un misil que tiene capacidades interesantes, pero solo podría ser utilizado contra medios navales en puerto debido a que su guiado es inercial, o sea, no tiene un radar para dirigirse a un buque en movimiento. Es una de las posibilidades que se baraja, pero ahí hay acciones también de defensa de costa. Y tenemos la situación de las minas que se encuentran a la deriva y algunas han llegado hasta el sector sur del Mar Negro, y que no hay claridad de cómo fueron efectivamente fondeadas dichas minas. Ucrania tiene capacidades muy limitadas para hacerlo, pero podría haberlo hecho. En cualquier caso, estas minas que están a la deriva están contraviniendo la Convención de la Haya de 1907, que impide el uso de minas de deriva, es decir, minas que se pierda el control y que puedan moverse libremente por el mar.
Y por otro lado tenemos la duda del empleo del misil Neptune, es un misil antisuperficie que se puede emplear contra buques, pero que no ha sido empleado, por tanto no tenemos claridad si efectivamente ese misil está en posesión de Ucrania y si está correctamente posicionado. Ahora, como apreciación, si el misil estuviera disponible ante la cantidad de acciones en que se han acercado los buques rusos a la costa de Odesa, probablemente ya habría sido utilizado, así que lo más probable es que si está disponible, a lo menos no está correctamente posicionado para su empleo. Así entonces nos encontramos con una Ucrania que se encuentra bloqueada, que tiene todos sus puertos cerrados por la misma autoridad ucraniana, es decir, se ha visto aislada no solo de ocupar el mar del punto de vista estratégico para apoyar una maniobra terrestre, sino además para poder conectarse con los mercados del mundo. En este momento, Ucrania no tiene ninguna comunicación por mar. A lo anterior se suma el empleo de los misiles Bastion, que ya mencionaba la mente McIntyre, que desde Crimea están siendo empleados a contar de ahora sobre Odesa y otros sectores, y además podrían perfectamente ser emplazados en la isla Serpiente, que fue ocupada el día 25 de febrero. A lo que si sumamos el empleo de misil Calibre desde el mar, estamos ante lo que los americanos denominan anti-access area denial, es decir, impedir el acceso y negar el empleo de un área geográfica, en este caso marítima, a fuerzas adversarias bastante complejo. O sea, el escenario para que buques, ya sea ucranianos u otros que ingresen al Mar Negro, está bien complicado. Y aquí, para dimensionar un poco el impacto no solo militar, sino que también civil en el comercio, hay dos fotos, la de la izquierda es la del puerto de Odesa y la de la derecha del puerto de Mariupol, para entender las dimensiones. Por ahí, desde Mariupol se comercia hierro y de los dos puertos grano. Recordemos que Ucrania produce más del 10% del grano del mundo y en este momento está aislado de todos sus mercados. O sea, hay un impacto muy fuerte en el comercio y en el empleo de sus líneas de comunicaciones marítimas de manera normal, que es un aspecto sumamente relevante. Para abordar lo mismo, podemos ver ahí también a la izquierda de la pantalla una foto del Marine Traffic. También vemos los movimientos de buques normales en el mundo. Podemos apreciar aquí en el sector del Golfo Arábico, Canal de Suez, Gibraltar, etcétera, la cantidad de buques que se mueven. Y si nos acercamos en el sector del Mar Negro, podemos ver cómo cambia esto, cómo efectivamente en la porción norte prácticamente no hay movimientos de buques. Y además, si analizamos en qué condiciones están esos buques, vemos que la gran mayoría están fondeados o anclados, es decir, parte importante de los buques que vemos en pantalla corresponde a los que están bloqueando el estrecho de Kerch, y las banderas son mayoritariamente rusas y banderas de conveniencia, es decir, hay muy poco tráfico, sobre todo por la porción norte del Mar Negro. Llevándolo ahora a una comparación por día, y tenemos el 24 de marzo de 2021 y el 24 de marzo de 2022, y en la foto de la izquierda podemos ver en el puerto de Berdiansk y Mariupol buques en puerto efectuando faenas y movimientos y buques transitando hacia esos puntos. Y en la de 2022 vemos como efectivamente no hay ningún tipo de movimiento. Ese es el nivel de impacto que genera en los puertos ucranianos el control del mar ruso. A pesar de que no tiene relación directa con la situación marítima de Ucrania, para hablar un poco de los movimientos de la OTAN que ya han sido mencionados, es relevante tener presente que por primera vez desde la Guerra Fría, un portaaviones norteamericano, en este caso el Harry Truman, fue subordinado a la OTAN para operaciones. Ahora está operando nuevamente bajo el mando de la sexta flota, pero es un indicativo muy grande. Tenemos el Cavour italiano y el Charles de Gaulle operando también en el Mediterráneo, han estado moviéndose permanentemente. Y además, otro aspecto muy relevante es la connotación que se le ha dado al ejército Cold Response, que se está desarrollando en cercanías de Noruega, en que está participando el portaaviones Prince of Wales, el portaaviones británico. Es decir, la OTAN se está moviendo, así como hemos sabido del despliegue de fuerzas en tierra, también está demostrando su intención de proteger, al menos a los países de la OTAN, desde el mar. A lo que se suma ya que se agregan a esta fuerza 4 destructores Aliberca americanos y un destructor tipo 45 británico. Para cerrar y manifestar algunas reflexiones finales de todo lo que hemos discutido hasta ahora, primero hay que entender que Rusia ha tenido el control del mar desde el inicio del conflicto y ha negado completamente su empleo a Ucrania. Y por eso es que hemos visto que no ha habido mayores acciones de disputa o de conquista
porque el primer esfuerzo normalmente que van a hacer los países en el mar es obtener el grado de control del mar que necesitan para poder desarrollar las operaciones que tienen planificadas, cosa que en el caso ruso se materializó desde el inicio. Con dicho control del mar, Rusia ha proyectado el poder naval y ha empleado el mar en su beneficio a través de bombardeos navales, operaciones anfibias tanto en la isla Serpiente como en cercanías de Mariupol, y además el empleo de operaciones anfibias. Es decir, el hecho de contar con el mar ha permitido una contribución a la maniobra conjunta, abriendo nuevos frentes, divirtiendo fuerzas que se encuentran en tierra a la protección de sectores específicos, han apoyado el targeting y los fuegos conjuntos, y se han efectuado los dos usos estratégicos clásicos del mar de los que habla Geoffrey Teal, que son básicamente el transporte y la proyección del poder sobre tierra. Y para finalizar, es importante entender que Rusia y Ucrania son potencias terrestres de condición geográfica esencial continental. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependen de sus líneas de comunicaciones marítimas. Si bien las emplean, no tienen una dependencia importante de ellas. En el caso de Chile, Chile tiene lo que se conoce como una condición geográfica esencial insular, es decir, depende vitalmente de sus líneas de comunicaciones marítimas. En torno al 95% de su comercio exterior se mueve por mar, y sobre el 70% de los combustibles llegan por mar. Es decir, en el caso chileno, el vernos en una situación como la que se encuentra Ucrania sería terriblemente grave, y eso siempre debemos tenerlo presente de manera de asegurar poder proteger nuestra línea de comunicaciones marítimas, los intereses de Chile donde sea necesario, y además poder emplear el mar y todos sus recursos en beneficio nuestro. Bueno, con esto damos término a la exposición para pasar posteriormente a la ronda de preguntas correspondientes. Pero antes de eso quisiera mencionar que cuando el almirante McIntyre se refirió a Geoffrey Teal, uno me lo recordó que yo tuve el honor de ser su alumno cuando fui alumno del programa de MPhil in World Studies en el King's College London. Y a propósito de eso también, cuando mencionó la larga historia de la flota rusa del Mar Negro, con todos sus actos heroicos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria o Patriótica, como se le conoce en Rusia, pero también ha tenido puntos más anecdóticos. Hay que recordar que el acorazado Potemkin, aquel que fue objeto del famoso motín en 1905, era uno de los 4 buques principales de la flota del Mar Negro en ese momento. Así que ha tenido de todo la flota rusa del Mar Negro. Y con eso, sin más, pasamos a las preguntas. La primera pregunta es una pregunta de carácter geoestratégico y dice relación con la importancia que tiene la península de Crimea para Rusia desde la perspectiva geoestratégica. Es una pregunta abierta, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, y hay algo de eso que ya se mencionó, es el acceso a aguas cálidas, es decir, tener un acceso al Mar Negro que no solo es una alternativa, digamos, útil para poder emplearlo desde el punto de vista estratégico militar, sino que además permite a Rusia comunicarse con mercados saliendo a través de los estrechos de Bósforo y Dardanelo, acceso al canal de Suez hacia el sur, comunicarse por el Mediterráneo hacia todo el mercado europeo, y dentro del punto de vista militar, además, permite tener buques que puedan operar desde el Mar Negro y proyectar poder sobre costa a países que ahora además son miembros de la OTAN. Así que la importancia que tiene Crimea para Rusia es muy, muy grande. Y también yo creo que es la proyección del territorio en el Mar Negro, eso es muy importante. La península permite efectivamente ejercer un control casi absoluto de lo que es el Mar Negro. Y además, por otro lado, tiene una relación más bien emocional con Rusia, es decir, es una relación histórica de mucho tiempo, es una relación afectiva de los marinos con Sebastopol, es una relación afectiva también de la élite rusa que muchas veces iba a Odessa a sus vacaciones. Entonces tiene estas dos componentes, una componente, como dice usted, geoestratégica, pero también que hemos visto que es bastante emocional y afectiva. Perfectamente, y a propósito de eso hay 2 preguntas que están muy relacionadas con el acceso al Mar Negro. Una dice relación con la Convención de Montreux, uno de nuestros
fieles seguidores, pregunta qué es lo que es exactamente la Convención de Montreux y cuáles son sus principales disposiciones. Y la otra, relacionada con esto, dice, asumiendo que Turquía es parte de la OTAN y tiene el control de acceso al Mar Negro, ¿qué podría esperarse que haga Turquía en este escenario? Sobre todo considerando que ya declaró que el conflicto del Cáucaso es una guerra para los efectos de aplicación de la Convención. También una pregunta bien. Bueno, la Convención de Montreux, que ocurre el año 36 en Montreux, Suiza, básicamente es el acuerdo al que se llega cuando la corona británica vuelve a entregarle el control de los dos estrechos a Turquía. Ahí se establecen una serie de acuerdos respecto de lo que puede y no puede hacer Turquía. Entre ellos, por ejemplo, militarizar el estrecho, que es algo que sí puede hacer de acuerdo con esa convención, y además cuándo tiene la autoridad para impedir el tránsito y cuándo no. En este caso particular, independiente de que Turquía efectivamente es un país miembro de la OTAN, podría ser visto como una declaración de neutralidad, porque el hecho de que impida el tránsito de buques de combate desde fuera del Mar Negro hacia el interior, con excepción de los que tienen puerto base ahí, significa que no pueden ingresar buques tanto para reforzar a Rusia como movimientos de Ucrania, en el supuesto que fueran factibles. Es decir, en este momento Turquía se declara neutral y la Convención lo autoriza a impedir el paso de buques de guerra, salvo los que tienen su puerto base al interior del Mar Negro. El tráfico para neutrales sigue estando permitido y los problemas que yo mencioné asociados al movimiento de mercantes, sobre todo en la porción norte del Mar Negro, tienen relación con el conflicto más que con el cierre de los estrechos. Ahora, la característica que creo que es bastante específico la convención, es decir, esto rige tanto para tiempos de paz como para tiempos de guerra. Hay definiciones claras que permiten el acceso a esta unidad de 15.000 toneladas o mayores, de un cierto número, no pueden tener armamento de un calibre mayor, si no me equivoco, a 8 pulgadas. O sea, hay una serie de restricciones que se le dan, y también, por ejemplo, la permanencia dentro del Mar Negro puede ser por un limitado tiempo, creo que son 21 días. O sea, hay una serie de restricciones que se colocan dentro del tiempo de paz o tiempo de guerra. Ahora, Turquía está en una posición tremendamente compleja, porque garante de lo que es Montreux, el acceso, o sea, tiene las llaves del acceso al Mar Negro, es un socio bastante cercano con Rusia. Por lo tanto, los esfuerzos que está realizando Turquía para obtener la paz reflejan claramente la necesidad urgente que tiene Turquía de que esto se solucione de forma rápida. Por eso es interesante pensar en la invocación de los artículos correspondientes a la Convención de Montreux como una declaración de neutralidad de Turquía y no necesariamente como que se banderice. O sea, que puede ser visto de distintas formas. Yo lo interpreto más como eso, porque impide el tránsito para cualquiera. O sea, no es un problema directamente con Rusia. Y por eso ha tenido tanto éxito, yo creo, la intervención de Turquía dentro de las negociaciones, creo yo. Perfectamente. Y ahora tenemos preguntas algo más de operaciones. Literalmente la pregunta es, si la capacidad naval rusa es abrumadoramente más fuerte que la ucraniana, la falta de resultados a favor del más fuerte, es decir, de Rusia, ¿se debe a que su accionar no es conjunto o más bien orientado por una estrategia más continental que marítima? Bueno, efectivamente Rusia se ha caracterizado siempre por ser una potencia marítima a pesar de los esfuerzos que hizo Pedro el Grande en su momento y hecho un desarrollo de una marina. Pero podemos ver a lo mejor que han habido problemas en el avance y en el logro de los objetivos en tierra, que son los que definitivamente van a permitir ganar esta guerra, pero si lo vemos desde el punto de vista del mar, Rusia tiene el control del mar y lo está empleando para su beneficio. Es decir, ha proyectado el poder naval cuando lo ha requerido y dónde lo ha requerido a través del empleo de bombardeos, de misiles, de desembarcos anfibios, etc. Y además, con la flexibilidad que el movimiento de fuerzas embarcadas le permite, ha efectuado demostraciones anfibias que en este momento han generado una diversión importante de fuerza. Es decir, desde el plano marítimo, Rusia ha empleado el mar. Podría hacerlo mejor, sin lugar a dudas que es discutible que se puedan hacer algún otro tipo de operaciones específicas. Pero el mar ha sido empleado y ha sido empleado en apoyo de la manera conjunta, al menos esa es mi opinión. Y bueno, el tema del control del mar, obviamente, que con la capacidad que tiene Rusia, lo pudo obtener de forma muy rápida, pero imagínense que Ucrania hubiera tenido solamente un submarino.
disponible. ¿Cómo habría cambiado eso la situación en forma casi radical? Entonces es importante ver de que efectivamente Ucrania, a pesar de que tiene una desventaja notable con respecto a medios, sigue con ciertas capacidades negando el uso del mar. Ahora, yo creo que desde el punto de vista conjunto, la Armada rusa ha participado y ha cooperado al esfuerzo conjunto, yo creo que en forma también notable. Es decir, la capacidad que le dan estos misiles Caliber de poder apoyar los esfuerzos en tierra tiene el alcance casi por todo el territorio ucraniano. Además, la ejecución de las operaciones anfibias en apoyo a la ofensiva terrestre en Mariupol. Las demostraciones anfibias que han efectuado en Odessa, que ha amarrado fuerza, reflejan claramente que yo creo que hay un esfuerzo conjunto. El problema es que los esfuerzos en tierra no han dado el resultado esperado, y eso yo creo que de alguna manera también ha afectado las operaciones navales, en el sentido que yo estimo de que el objetivo estratégico de Rusia era capturar la costa completa del Mar Negro, incluyendo Odessa, por las relaciones afectivas y estratégicas que les mencioné anteriormente. Y no han podido hacerlo porque efectivamente la ofensiva terrestre ha estado demasiado lenta, no ha avanzado como estaba planificado, y el refuerzo que ha tenido Odessa ha sido importante. Por lo tanto, el riesgo que correría Rusia en efectuar una operación anfibia es en este momento inmanejable, creo yo. Muchísimas gracias con esto. Y tenemos otra pregunta relacionada con el tema del control del mar. Y dice, ¿qué efectos tiene para Ucrania el que Rusia tenga el control de las líneas de comunicación marítima en el Mar Negro? En especial para la llegada de suministros vitales para su población. ¿Cuánto podría durar esto? Bueno, aquí es donde tenemos que hacer la diferencia, como comentábamos al final de la exposición, respecto a la dependencia que tiene Ucrania de sus comunicaciones marítimas y, por ejemplo, lo que tiene Chile. Son dos potencias que no dependen vitalmente de sus comunicaciones marítimas. Hay muchas cosas que mueven por tierra. Dicho esto, el movimiento marítimo de carga sigue siendo la forma más costo efectiva de hacerlo, y Ucrania ocupa bastante sus puertos, pero tiene alternativas que sí también pueden ser minadas o afectadas desde el aire o desde tierra, pero tiene alternativas por tierra para poder mantenerse funcionando un poco más que lo que pasaría, por ejemplo, con un país como Chile, que nosotros sí dependemos vitalmente de nuestras comunicaciones marítimas. Tiene salida Ucrania, es decir, en estos momentos pueden ser abastecidos por tierra, básicamente de Polonia. De hecho, todo el esfuerzo humanitario y también como el tema de cooperación militar de la NATO ha sido efectuado a través de esta frontera. Pero no hay que olvidar de que le cerraron, la Armada rusa le cerró el acceso al mar por completo. O sea, no hay capacidad de poder reaprovisionar Ucrania por mar, y eso le va a afectar. En cierta medida le va a afectar, y en estos momentos esos efectos están siendo de alguna manera tratado de mitigar a través de los accesos que tienen en estos momentos a través de Polonia. Y aquí, profesor, creo que es súper importante también pensar el impacto que esto tiene no solamente para Ucrania, sino que tiene para todo el mundo. Aquí tenemos a dos de los principales productores de grano del mundo, Rusia y Ucrania, y eso ya está empezando a repercutirnos a todos. Es decir, la economía ahora que se mueve por mar tiene impactos globales. Eso es súper importante tenerlo presente. Yo creo que eso es muy importante y una prueba más de que un conflicto en alguna región del mundo, un conflicto grande en alguna región del mundo, tiene efecto de todo lo demás. No hay ningún país que pueda pretender ampararse en la distancia o en cierto aislamiento en una situación como esta. Es una prueba clara. Y hay otra pregunta relacionada también con la parte operacional, que dice que respecto a todos los objetivos que tienen las operaciones marítimas, ¿cuál sería la más relevante que sea aplicado en este caso? La pregunta sería sobre qué objetivo se ha actuado con más fuerza. No, la pregunta dice relación con cuál tipo de operaciones marítimas ha sido la más relevante en este caso, de todas las que se mencionaron en la exposición de este catálogo que se mencionó. Las operaciones de ejercicio del control del mar, como dijimos, efectivamente Rusia logró controlar el mar de forma muy, muy temprana del conflicto, y después sus operaciones específicamente han sido de ejercicio del control del mar. Entonces vemos cómo ha podido actuar sobre las líneas de comunicaciones marítimas, ha podido actuar sobre el territorio ucraniano a través de operaciones anfibias, a través de bombardeo naval, y también ha tenido la capacidad de actuar
en apoyo a las fuerzas terrestres que están tratando de obtener objetivos estratégicos en tierra. Así que en resumen yo diría que mayoritariamente son las operaciones de ejercicio de control del mar. Yo creo que para ayudar a entender este tema hay que pensar en las líneas de comunicaciones marítimas y en el mar simplemente como caminos. En este momento, por ejemplo, todo lo que son suministros por tierra o por aire se ven impedidos porque hay una persona, un adversario, que está intentando que yo no emplee libremente esos caminos. Rusia lo que tiene ahora es libertad absoluta para ocupar cuando y como quiera los caminos del mar. Y desde ahí puede proyectar poder, puede impedirle al otro utilizarlo, etc. O sea, tiene en el fondo el mar a su disposición. Y ahora se ha dedicado, como dice el McIntyre, al ejercicio del control del mar, a ocuparlo para su beneficio en apoyo a la maniobra conjunta. Perfectamente, muchas gracias. Durante la exposición ustedes mencionaron el apoyo de la OTAN, especialmente el despliegue de estos grupos de portaaviones en el Mediterráneo, con el portaaviones norteamericano, el Charles de Gaulle y el Cavour de Italia. Y la pregunta viene relacionada con eso, o sea, la presencia de la OTAN en esto. ¿Qué apoyo concreto podría recibir la Armada ucraniana desde la OTAN? ¿Habría alguna posibilidad que la OTAN lo apoyara? Ahora, esta pregunta yo sé que está relacionada con la conducción general de la guerra y no necesariamente con la guerra en el mar, pero está formulada en esos términos. No, yo creo que no. O sea, yo creo que efectivamente lo que está haciendo en este momento las fuerzas de la OTAN es disuasión convencional, aparte de la disuasión estratégica que la realiza con su submarino balístico. Yo creo que no va a apoyar acciones en forma directa a las operaciones de Ucrania. Sí están en este momento posicionados, y no hay que olvidarse que hay dos grupos de acción de superficie compuestos por dos cruceros de la clase Slava que están operando en el mar, en el mar Mediterráneo en estos momentos. Operando ya en apoyo a las actividades que están realizando en Siria. Así que no creo que apoyen a Ucrania, están desplegados ahí efectuando disuasión convencional. Muchísimas gracias. Y hay una última pregunta, por razones de tiempo, que dice relación ya no tanto con este conflicto, sino que con una proyección un poco más amplia. Y dice literalmente: el almirante John Aquilino, jefe del Comando Indo-Pacífico estadounidense, destacó días atrás la audacia de China durante el año 2021 en la zona del estrecho de Taiwán y en el mar del sur de la China. ¿Cuáles elementos pueden extrapolarse del conflicto ruso-ucraniano actual respecto a los intereses chinos de dominio total en Taiwán, considerando que China es el principal aliado de Rusia? Ahora, esto está visto desde la perspectiva naval, por si acaso. Así que es una pregunta abierta también. Bueno, yo creo que acá, el gran problema de China es salir al Pacífico. Acuérdense que China está encerrada por dos barreras naturales de isla. Ahora, si puede acceder a Taiwán, que es su propósito principal, diría yo, obviamente que logra ese acceso ya hacia el Pacífico ya más abierto. Por lo tanto, ahí tenemos una similitud en cuanto al acceso a aguas. Lo mismo que Rusia quiere acceder al agua cálida, China necesita salir hacia el Pacífico. Ahora, ¿qué vaya a pasar después? ¿Cómo se va a comportar el tema de la disuasión? ¿Cómo va a rediseñarse la disuasión? Porque si nos ponemos, digamos, desde el punto de vista teórico, en el caso de Ucrania y Rusia, la disuasión falló. Los rusos no fueron disuadidos, ni por Ucrania, ni por Occidente, ni por la OTAN. Entonces acá hay que ver, en este caso, cómo se rediseña la estrategia disuasiva que impida de que China quiera acceder a este sueño de mucho tiempo, que es nuevamente volver a Taiwán a su control. Ahora, creo que en el caso de China hay que también un poco pensar en los tiempos chinos, que son distintos de los tiempos occidentales y la forma en que se hacen las cosas o cómo las entendemos nosotros. Y China ha ido avanzando a través de las islas artificiales con anti-access area denial, o sea, está estableciendo sectores en donde busca impedir el libre acceso a áreas a otras potencias, ir avanzando de a poco, y eso se está materializando, y en general Estados Unidos lo que está haciendo son operaciones de libertad de navegación. Está intentando mantener una presencia ahí y asegurar el libre tránsito tanto de sus unidades militares como del resto del mundo. Así que es difícil hacer pronósticos naturalmente, pero creo que ese avance chino se mueve a otro ritmo que la forma en que pensamos los occidentales. Sí, eso es cierto, y basta ver el tema del avance a través de las islas artificiales, cómo esto está generando una
conflictividad mucho mayor en toda la región, con Filipinas, por supuesto con Taiwán, pero también con Japón y con Corea del Sur. Hay el escenario geoestratégico es particularmente complejo a propósito de esto. Bueno, y con esto llegamos al fin de este seminario. Me quiero agradecerle al almirante y al comandante vuestra excelente presentación. Nuestros panelistas y nuestros, audiencia ha estado muy interesado, por supuesto, y esto cierra, por cierto, el ciclo de webinars que está desarrollando en este momento la ANEP sobre el conflicto en el Cáucaso. Siguiendo la tradición de muchos años de esta academia, hemos hecho un seguimiento permanente de todos los grandes conflictos mundiales y este nos ha permitido ofrecer una perspectiva tanto en el plano terrestre, el plano aéreo y ahora en el plano marítimo y naval sobre la marcha del conflicto, sus proyecciones y el impacto que ha tenido más allá del escenario geográfico del Cáucaso. Así que con esto cerramos nuestra presentación. Muchas gracias, profesor. Gracias por la invitación. Está muy bien, hasta luego. Con el dominio naval, finaliza el ciclo de webinars ANEP, Guerra Rusia-Ucrania, Estrategia y Operaciones en los dominios terrestre, naval y aéreo, organizado en conjunto con la Academia de Guerra del Ejército, la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea y la Academia de Guerra Naval de la Armada. Agradecemos a los asistentes por su disposición y participación en las 3 sesiones desarrolladas y antes de despedirnos, les pedimos a quienes están conectados por Zoom que contesten una breve encuesta de satisfacción. Los invitamos a que se mantengan informados y conectados con la Academia en nuestra página www.anep.cl y seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.